Hay un ejercicio que quiero que hagas mentalmente antes de que empiece este episodio. Piensa en la persona más longeva que hayas conocido o de la que hayas escuchado. 90 años, 100 años, quizá un poco más. Una vida larga, sin duda, llena de historia, de experiencias, de personas amadas y de pérdidas. De un mundo que cambió varias veces mientras ellos seguían vivos. En Génesis 5 vamos a encontrar personas que vivieron muchos años más. Y sin embargo, al final de cada una de esas historias el texto dice lo mismo. Siempre lo mismo, con una regularidad que después de la tercera o cuarta vez empieza a sentirse como un golpe suave pero inevitable. Y murió. Bienvenido a Unboxing Biblia. Hoy abrimos Génesis 5 y antes de entrar al texto necesitamos tener un poco de contexto. Venimos de Génesis 4, donde vimos la primera generación fuera del jardín y lo que produjo. El primer asesinato, la primera mentira directa a Dios por parte de la humanidad, la primera civilización construida sin referencia al Creador, Caín y su espiral de pecado, culminando con Lamec, el hombre más arrogante hasta este momento. Pero también vimos a Set, el hijo de Eva, que recibió como sustituto de Abel. Una línea diferente, una línea que va en dirección opuesta a la descendencia de Caín. Y Génesis 5 es esa línea desplegada en el tiempo, desde Adán hasta Noé, el hombre que va a protagonizar los capítulos que siguen. En apariencia, Génesis 5 es el capítulo más seco de todo Génesis hasta ahora. Una lista de nombres, edades y muertes. El tipo de capítulo que la mayoría ojea rápido para llegar a la historia del diluvio. Pero cuando te detienes a leerlo despacio, cuando empiezas a ver la estructura y lo que esa estructura comunica, encuentras algo útil, algo para ti. Siempre es así con la Biblia. Y aquí encuentras dentro de su aparente monotonía dos ideas que pueden cambiar tu perspectiva de este capítulo y quizá alguna cosa más para el final de este video. Así que entremos. El capítulo comienza con una recapitulación que no es redundante, sino que está colocada aquí con intención. El texto dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Detente en esa última frase. Llamó el nombre de ellos Adán, no el nombre de él, sino el nombre de ellos, de ambos. La palabra Adán en hebreo no es solo el nombre propio del primer hombre, es también una palabra genérica para ser humano, para humanidad. Así que el texto está diciendo, cuando se lee en su plenitud, Dios creó a la humanidad, varón y hembra, los bendijo y los llamó humanidad. Esto no es un detalle menor, es una declaración de diseño. Dios no creó al hombre y luego añadió a la mujer como complemento secundario, creó a la humanidad. Y la humanidad en su expresión completa incluye al varón y a la hembra, al hombre y a la mujer. Y esa humanidad completa la llamó por su nombre y la creó a su imagen y semejanza. Esa es la condición original. Esa es la imagen de Dios habitando en la humanidad que Él hizo. Y entonces el texto da un paso más y dice algo que cambia todo lo que sigue en el capítulo. Dice que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza según su imagen, y ese hijo es Set. Observa el cambio de lenguaje. En Génesis 1 la humanidad fue creada a imagen de Dios. En Génesis 5 Set nace a imagen de Adán. La imagen ha cambiado de manos y eso tiene implicaciones enormes. Adán y Eva fueron creados directamente por Dios, portadores originales de su imagen, diseñados para reflejar al Creador en el mundo. Pero después de la caída, después de que el pecado entró y su relación se fracturó, y la imagen de Dios en el ser humano quedó dañada, distorsionada, oscurecida por el orgullo, la mentira, la rebelión y la muerte, Adán ya no era más el portador de la fiel imagen original de Dios. Era ahora el portador de algo diferente. La imagen de una humanidad caída, una humanidad en la que el pecado no era una excepción, sino una condición estructural, grabada en lo más profundo de su ser. Y Set nació de eso, conforme a la imagen de Adán, con la humanidad caída impresa en él desde el origen, no como algo que le fue añadido después, sino como el aire que respiró desde el primer momento. Y todos los que vienen después de Set en esta genealogía nacen de la misma manera. Cada uno porta la imagen de sus padres, que portaban la imagen de los suyos, que portaban la imagen de Adán, que portaba la imagen de una humanidad que se había alejado de Dios en el jardín. Esta es la condición humana que toda la Biblia después de este punto está tratando de resolver. ¿Cómo restaurar la imagen de Dios en una humanidad que nace con la imagen del primer Adán grabada en su naturaleza? Y la respuesta a esa pregunta va a aparecer mucho más adelante en la historia, pero ya en este capítulo hay una señal. Hay un nombre que apunta hacia adelante con una claridad que solo se ve cuando se conoce el final. Pero no nos adelantemos y sigamos con la genealogía. El patrón es consistente a lo largo de todo el capítulo y esa consistencia es intencional. Cada entrada sigue la misma estructura.
el nombre de la persona, los años que vivió antes de tener un hijo principal, el nombre de ese hijo, los años que vivió después, el total de sus años y luego esa frase final. Y murió. Hay datos en esa genealogía que merecen al menos ser mencionados antes de llegar a los dos puntos centrales. Las edades son extraordinarias. Van desde los 365 hasta los 969 años. Matusalén, cuyo nombre en hebreo puede traducirse de varias maneras, una de las cuales apunta a que con su muerte vendría algo, vivió 969 años, más que cualquier otro ser humano registrado en la Biblia, y hay algo en el calendario de su vida que no es accidental. Matusalén murió el año del diluvio. El hombre que más tiempo vivió de todos los mencionados aquí, murió justo cuando llegó el juicio. Algunos ven en esa larga vida no una anomalía, sino una imagen de la paciencia de Dios. Como si Dios hubiera dado al mundo casi un milenio de vida de este hombre antes de que llegara lo que tenía que llegar. La larga vida de Matusalén como extensión de la gracia divina para que la humanidad se arrepintiera de su mal camino. También vale la pena notar que el texto menciona que cada uno de estos patriarcas engendró hijos e hijas cuyos nombres no se registran, lo cual significa que la humanidad entre Adán y el diluvio fue considerablemente más numerosa de lo que la genealogía sugiere a primera vista. Hay cálculos basados en estos datos que estiman poblaciones que van desde los 7 millones, según estudios de paleodemógrafos, hasta los 10,000 millones, según un investigador creacionista independiente, Tom Pickett. En ambos casos se nos muestra un mundo que no podría considerarse despoblado. Era un mundo con millones de seres humanos, todos portadores de la imagen de Adán, todos viviendo en el mundo marcado por la caída. Y Set murió cuando Noé tenía aproximadamente 14 años. El hijo de Adán, el sustituto de Abel, el inicio de la línea que llevaría la promesa hacia adelante, alcanzó a ver con sus propios ojos al hombre con el que iba a empezar todo de nuevo. Pero llegamos ahora a los dos puntos que quiero desarrollar con más profundidad, y el primero es un hombre cuya historia en este capítulo rompe con la letanía lacerante y monótona que se venía leyendo hasta este momento. Rompe con el final recurrente de «y murió». Ese hombre es Enoc. La entrada de Enoc en esta genealogía sigue el patrón establecido. Su nombre, los años antes de su hijo principal, el nombre de su hijo, los años después, pero hay dos diferencias que saltan de la página cuando llegas a ellas. La primera es que Enoc vivió 365 años, el número más pequeño de toda la lista. Todos los demás vivieron entre 777 y 969 años. Enoc vivió 365. Por la lógica de esta genealogía, Enoc fue el que menos tiempo pasó en la tierra de todos los mencionados. La segunda diferencia es la frase que se repite 2 veces en su entrada y que no aparece así en ninguna otra. Caminó con Dios. No se dice de Adán que caminó con Dios, no se dice de Set, ni de Enos, ni de Matusalén, ni de ningún otro hombre en esta lista. Solo de Enoc se dice 2 veces, con la repetición que en el hebreo antiguo funciona como énfasis. Caminó con Dios. Y la tercera diferencia, la que hace que Enoc sea único no solo en este capítulo, sino en toda la Biblia hasta este punto, es que su entrada no termina con esas 2 palabras que terminan todas las demás. No dice «y murió». Dice que caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc no experimentó la muerte. En un capítulo cuyo ritmo está construido sobre la repetición implacable de «y murió», la ausencia de esas 2 palabras en la entrada de Enoc es uno de los silencios más elocuentes de toda la Biblia. Después de generaciones de vivir y morir, de nacer con la imagen de Adán y volver a la tierra de la que vinieron, aquí hay un hombre cuya historia tiene un final diferente. No porque viviera más años, sino porque vivió diferente. Más cerca de Dios que de la muerte. Y aquí necesito detenerme en lo que significa caminar con Dios, porque creo que es una de las invitaciones más profundas de la Escritura. Caminar con Dios no es una metáfora de perfección moral. No es la descripción de alguien que nunca falló, nunca dudó, nunca tuvo un día difícil. Enoc era un ser humano como cualquiera de nosotros. Nació con la imagen de Adán, en un mundo caído bajo la maldición, con una carne tan propensa al pecado como la de cualquier otro hombre o mujer de su tiempo. Tuvo un hijo, Matusalén, con todas las implicaciones que la paternidad tiene, con todo lo que criar un hijo en un mundo así significa. Vivió en medio de una generación que, como veremos en el siguiente capítulo, se estaba hundiendo cada vez más y más profundo en la violencia y la corrupción. Y en medio de todo eso, caminó con Dios. Caminar con alguien es diferente a visitarlo. Cuando visitas a alguien hay un tiempo específico en el que estás con esa persona y luego hay un tiempo en el que no estás.
Cuando caminas con alguien, esa persona es parte de tu movimiento constante. Está presente en el ir y venir, en los días ordinarios y en los días extraordinarios, en los momentos de decisión y en los momentos de rutina. Caminar con Dios es hacer de la presencia de Dios el contexto en el que se vive, no el destino al que llegar ocasionalmente. Es la diferencia entre tener momentos con Dios y vivir con Dios, entre la religión como práctica y la fe como manera de estar en el mundo. Jesús lo describió de una manera que no deja mucho espacio a la ambigüedad. Dijo que los que quieran seguirle tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Cada día. No en los días grandes, no cuando hay una crisis o cuando la vida exige algo de nosotros que no podemos dar solos. Cada día. El caminar con Dios es una decisión que se toma en la mañana y se sostiene a lo largo de cada hora, incluso cuando no hay nada dramático que justifique la atención y bueno, aún más especialmente en esos momentos. Enoc fue un humano como cualquiera de nosotros, sujeto a las mismas limitaciones, viviendo en el mismo mundo caído, portando la misma imagen de Adán que todos los demás en esta lista. La diferencia no estaba en sus circunstancias, estaba en su dirección. Mientras todos los demás vivían una vida y luego morían, Enoc vivió su vida caminando hacia Dios, caminando con Dios, y al final el camino simplemente lo llevó tan cerca que no hubo frontera entre estar ahí y estar con Él. Eso es una invitación, no una curiosidad histórica o un dato teológico que debatir, una invitación a caminar con Dios dirigida a cualquier persona que esté dispuesta a recibirla. ¿Estás dispuesto? Y ahora llegamos al segundo punto, el que creo que es el más importante del capítulo, el que da a toda esa genealogía su peso más profundo. Regresamos a la estructura. Nombre años antes, hijo años después, total y murió. Otra vez. Nombre años antes, hijo años después, total y murió. Una y otra vez. Con la regularidad de un metrónomo, con la inevitabilidad de algo que no tiene excepción. Y murió una vez. Y murió otra vez. Y murió de nuevo. Estos no eran personas insignificantes, vivieron siglos. Construyeron cosas, tuvieron hijos, hijas cuyos nombres no se registran, pero cuyas vidas llenaron el mundo. Cada uno de estos nombres representa una historia completa que podría llenar libros, que podría ser contada alrededor de una fogata durante noches enteras, con todos los matices y las complicaciones y las alegrías y las pérdidas que una vida de 900 años necesariamente contiene. Y sin embargo, y murió. No importa cuántos años. No importa qué construyeron, no importa cuántos hijos tuvieron o cuántas generaciones vieron pasar. Al final de cada entrada el texto regresa al mismo punto. Y murió. Eso no es accidental. Es el texto hablando con una claridad que va más allá de la información genealógica. Es la Biblia diciendo algo sobre la condición humana que ningún argumento filosófico podría decir con la misma contundencia que la repetición rítmica y acumulativa de esas dos palabras a lo largo de 10 generaciones. Cuando el pecado entró al mundo en Génesis 3, entró también la muerte. No como castigo arbitrario de un Dios enojado, sino como consecuencia estructural de alejarse del único orden que sostiene la vida. Dios había dicho, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, y la muerte entró. Y aquí en Génesis 5 la vemos instalada en el ritmo de la historia humana, con una normalidad que es en sí misma la evidencia del peso de lo que sucedió en el jardín. La misma tierra fértil que Dios había diseñado para dar alimento a la humanidad, ahora recibe de regreso los cuerpos de esa misma humanidad. La tierra que fue maldita por causa del pecado de Adán, ahora es el destino final de los hijos de Adán. Y murió una vez, y murió otra vez, y murió de nuevo. Pero hay algo más en esa estructura. Hay un nombre que aparece en otra parte de la Biblia, del que también se podría hacer una entrada con la misma estructura, o similar. Un nombre al que también se le podría aplicar. Nació, vivió y murió. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, y murió. Esas dos palabras que el texto de Génesis 5 repite como un recordatorio de la condición humana, alcanzaron también al único que no las merecía, el único que nació no con la imagen del primer Adán, sino con la imagen perfecta y sin distorsión del Padre, al único que nunca pecó y sin embargo cargó con el peso de todos los que sí lo hicieron.
y murió. Pero el texto no termina ahí, porque la historia de Jesús tiene algo que ninguna de las historias de Génesis 5 tiene. Al tercer día, una sola palabra lo cambia absolutamente todo. Resucitó. No murió y eso fue todo. No murió y la tierra lo recibió de regreso como recibió a Adán, a Set, a Enos y a Matusalén. Murió y al tercer día la muerte no pudo retenerlo y resucitó. Y con esa resurrección cambió para siempre la relación entre la humanidad y esas dos palabras que dominan Génesis 5. Pablo lo articula con una precisión que corta limpio. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por el primer Adán la muerte, por el postrer Adán, que es Cristo Jesús, la vida. La imagen que todos en Génesis 5 portan, la imagen del Adán caído, puede ser restaurada. No mejorada, no pulida, no parcialmente reparada, restaurada. Nueva criatura. La imagen de Dios habitando de nuevo en la humanidad a través del único que pudo hacer lo que el primer Adán no hizo. Y eso significa que el ritmo de Génesis 5, esa cadencia implacable de y murió, que se repite 10 veces en el capítulo, no tiene la última palabra. La última palabra pertenece a alguien que también murió y cuya historia no terminó ahí. Porque Cristo vive, vivimos en Él. Porque Él venció a la muerte ha perdido su mordedura definitiva sobre los que están en Él. ¿La tierra seguirá recibiendo nuestros cuerpos por ahora? Sí. Y murió. ¿Sigue siendo parte de la historia de cada ser humano que camina sobre este planeta? Sí. Pero no será el punto final. Será el penúltimo capítulo de una historia cuyo último capítulo ya fue escrito el tercer día. Enoc caminó con Dios y no vio la muerte. Es una imagen que tenemos en el Antiguo Testamento de lo que espera a los que están en Cristo. No un final, sino una transición. No la tierra recibiendo de regreso lo que le fue dado, sino algo diferente. Algo que Pablo describe como lo que ojo no vio ni oído oyó. Génesis 5 es el capítulo que parece una lista y es en realidad un argumento sobre la mortalidad humana, sobre el peso de la imagen de Adán que todos portamos, sobre la invitación a caminar con Dios en medio de un mundo caído y sobre la esperanza de que la cadencia de la muerte que domina ese capítulo no domina la historia completa. En el próximo capítulo abrimos Génesis 6. Y si Génesis 5 termina con Noé y sus 3 hijos, Génesis 6 nos va a mostrar el mundo en el que esos hijos crecieron. Un mundo donde el texto dice algo que quizás sea la afirmación más oscura de Génesis hasta este punto, que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal, y que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo se llega de Génesis 1, donde todo era muy bueno, a Génesis 6, donde Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad? ¿Qué pasó entre esos dos puntos y qué dice eso sobre el mundo en que vivimos hoy? Si te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal, eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Deja en los comentarios qué preguntas te surgieron, porque seguro surgieron, y compártelo con alguien que también esté en este proceso de abrir la caja. Hasta el próximo episodio.